La mente humana es un santuario. Es el único lugar donde nuestros recuerdos, nuestra identidad y nuestra concepción del yo están a salvo. Pero, ¿qué sucede cuando el yo se convierta en el monstruo? ¿Qué pasa si el santuario es también la escena del crimen? Cuando la psique comete un acto tan traumático, tan fundamentalmente opuesto a su propia imagen, no siempre se rompe. A veces simplemente reescribe. Se activa el mecanismo de defensa más desesperado, la amnesia disociativa. El recuerdo no se pierde, es encerrado, enterrado vivo detrás de un muro de negación. Esta es una narración de 3 hombres que cerraron esa puerta, 3 hombres atormentados por un crimen idéntico, el asesinato de sus esposas. Y esta es la historia de las elaboradas arquitecturas psicológicas que construyeron para evitar mirar lo que había al otro lado del muro. Nuestra primera parada es la más abstracta y pura, la fuga psicogénica. En Lost Highway, el saxofonista Fred Madison vive en un infierno marital de paranoia, inseguridad y frialdad. Su ansiedad se manifiesta cuando empiezan a llegar unas cintas de video anónimas a la puerta de su casa. La primera muestra el exterior de su hogar, la segunda a él y a su esposa Renee durmiendo. La tercera y última muestra a Fred sobre el cadáver mutilado de Renee. Fred es arrestado y condenado, pero él no recuerda nada. Su culpa y su trauma son tan absolutos que su mente no puede procesarlos. Así que, en lugar de enfrentarse a la realidad de que es un asesino, su psique ejecuta un milagro aterrador. Deja de ser Fred Madison. En su celda, Fred se disuelve y es reemplazado por Pete Dayton, un joven mecánico con una vida completamente diferente. Esto no es amnesia simple, es una fuga. Es un estado disociativo donde la mente crea una identidad totalmente nueva, con nuevos recuerdos y una nueva vida para escapar de un trauma insoportable. Fred no solo olvidó su crimen, se olvidó a sí mismo para poder seguir existiendo. Su nueva realidad como Pete es una fantasía elaborada para escapar de la verdad de que mató a Renee por celos e inseguridad. Si la mente de Fred escapó creando una nueva identidad, la de James Sunderland escapó creando una nueva misión. La conexión entre Lost Highway y Silent Hill 2 es fundamental. Ambos protagonistas mienten para protegerse de la verdad de que asesinaron a sus esposas. James recibe una carta imposible. Es de su esposa, Mary, pidiéndole que se reúnan en su lugar especial en Silent Hill. El problema, como James nos dice, es que Mary murió de una enfermedad hace 3 años. Esta carta es el pilar de su propia fuga psicogénica. Es el permiso que su mente se dio a sí misma para reescribir la realidad. La verdad, por supuesto, es mucho más oscura. Mary no murió de enfermedad. James, desgastado por el abuso verbal de ella y la frustración de su enfermedad, la asfixió con una almohada. Incapaz de vivir con el título de asesino, pero también incapaz de borrar el de esposo devoto, la mente de James no crea una nueva identidad, sino un purgatorio. El pueblo de Silent Hill se convierte en la manifestación física de su disociación. Él no es un asesino, es un buscador, un héroe trágico en una misión de amor. La ciudad no está vacía, está llena de monstruos que son su culpa, su frustración sexual y su deseo de castigo. Pyramid Head. Y lo más importante, su mente crea a María, una versión idealizada, seductora y viva de la esposa que mató. A diferencia de Fred, cuya fuga es total, la de James es una batalla, es una terapia forzada. Su negación, la carta, lucha contra su culpa, Pyramid Head, durante todo el viaje, hasta que el purgatorio lo obliga a sentarse en una habitación de hotel y ver la cinta de video que él mismo reprimió, la prueba irrefutable de su crimen.
llegamos a la versión más moderna y trágicamente realista de la fuga, la paranoia. En Fractured, Ray Monroe viaja con su esposa Joanne y su hija Perry. La tensión es alta, la relación está rota. Esta tensión es un eco de un trauma pasado. Ray es un alcohólico en recuperación que mató a su primera esposa, Abby, en un accidente de coche mientras conducía ebrio. Se detienen en una gasolinera. Perry sufre un accidente y cae en un foso de construcción. Ray salta tras ella, golpeándose la cabeza. Aquí la realidad se fractura. La verdad es que Perry murió por la caída. Cuando Joanne, devastada, le grita a Ray, él la empuja y ella cae, empalándose en una varilla de metal. El trauma golpea 2 veces. Ray, el hombre que ya vivía con la culpa de haber matado a su primera familia, acaba de matar a la segunda. La mente de Ray no puede, bajo ninguna circunstancia, aceptar esto. Sería la aniquilación psicológica total. Así que su psique, en un acto de autopreservación desesperada, construye una nueva narrativa. En su mente, él lleva a una Perry herida y a una Joanne herida al hospital. Él es el padre protector. Cuando ellas desaparecen dentro del hospital, Ray no puede aceptar la verdad, que están en el maletero de su coche. En su lugar, su mente crea una elaborada conspiración de tráfico de órganos. La mente de Ray no puede permitirse ser el villano. Por lo tanto, el hospital debe serlo. Su fuga psicogénica no es una nueva identidad o un pueblo de monstruos, es un thriller de conspiración paranoide. Cada pista que encuentra, la bufanda de Perry, es su propia mente dejando migas de pan para sostener la mentira. Su violento rescate final no es un rescate, es él secuestrando a otro paciente y huyendo de la escena de sus crímenes, creyéndose el héroe que logró salvar a su familia. Fred Madison, James Sunderland, Ray Monroe. 3 hombres, un crimen idéntico, 3 fugas de la culpa. Su amnesia selectiva no es un simple olvido, es un acto creativo violento. Es la psique construyendo activamente una nueva realidad, ladrillo por ladrillo, para cerrar una única puerta insoportable. Fred se convierte en Pete, una fuga de identidad para escapar de la justicia. James se convierte en un buscador, una fuga de propósito para buscar la redención. Ray se convierte en un héroe, una fuga de victimización para fabricar la inocencia. El verdadero horror de estas historias no son los monstruos, ni las cintas de vídeo, ni los hospitales siniestros. El horror es la fragilidad de la verdad. Es el momento en que el velo se rasga, la cinta de vídeo en el Hotel Silent Hill, la revelación de que el maletero del coche no está vacío, el fotograma final de Fractured, donde la sonrisa heroica de Ray se congela y cae, mientras la realidad comienza a filtrarse. Nos obligan a mirar la arquitectura de nuestra propia negación. Nos fuerzan a hacernos la pregunta más oscura de todas. ¿Qué verdades insoportables hemos enterrado nosotros? ¿Qué tan elaborada es la historia que nos contamos a nosotros mismos cada mañana, simplemente para poder seguir siendo el héroe de nuestra propia vida? Como fan de Silent Hill 2, te invito a ver estas 2 películas como un complemento perfecto. Fractured explora los mismos pasillos de negación que James, mientras que Lost Highway es una hipnótica obra maestra de David Lynch que te desafía a cada fotograma. Pero el verdadero nexo es el trauma. Lo que más aterra de estas historias es su realismo psicológico, la idea de que esto podría pasarnos a cualquiera, la posibilidad de que, tristemente, ni siquiera notemos que estamos reescribiendo nuestra propia realidad hasta que nos encontremos, solos, en el fondo del abismo.